vieron causa, ¿sí? Objeto. Hoy vamos a ver lo que tiene que el tema de formas. Yo digo, voy a tratar de servir esquemática porque hay muchas lo que vamos a ver son muchas definiciones. Si lo voy a tratar de ayudar pero es que se revisa. Se lo voy a escribir también para que no se mezcle, pero digamos, va a ser bien concreto. Igual me van frenando si tienen dudas. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Como les dije, vamos a ver formas de contactos jurídicos. Ustedes saben que en el derecho privado, en general, lo que rige es todo lo que tiene que ver con la libertad. Lo que tiene que ver con la libertad de las formas, ¿sí? Que es una de las pocas cosas que nos distinguen, una de las pocas cosas, no las cosas que nos distinguen, como por ejemplo el derecho penal, que está todo más bien estipulado, tipificado, ¿sí? Por lo tanto, acá en la teoría de los actos jurídicos también tenemos lo que se llama el principio de libertad de formas. Por lo tanto, la regla es que los actos jurídicos en el derecho privado pueden efectuarse mediante cualquier forma, ¿sí? Y la excepción es cuando el derecho regula específicamente cuál es la forma que tiene que tener ese acto, ¿sí? La regla es la libertad, la excepción es la forma específica. Este principio está cristalizado en el artículo 284 del Código Civil y Comercial. Se la voy a leer. Libertad de forma. Si la ley no designa 284 del Código Civil y Comercial. Si la ley no designa una forma determinada para la esterilización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Acá vemos dos elementos. Cuando hay libertad de formas, el otorgante del acto puede expresar su voluntad de cualquier forma también. ¿Sí? No es necesario sí o sí que lo haga por escrito en el caso de que en este acto concreto no se pide una forma. ¿Sí? Tiene que ser, sí, una expresión de la voluntad inequívoca, puede ser oral o escrito, y puede ser por instrumentos particulares no firmados, que eso lo vamos a ver al final de la clase, y se llaman instrumentos particulares no firmados, instrumentos privados o instrumentos públicos, ¿sí? Todos son instrumentos que tienen distintos elementos que lo vemos hoy, pero ya les voy anticipando. La única excepción que no se aplica acá es la cuestión del silencio. En este caso, el silencio no vale como manifestación de voluntad, salvo que esté expresamente previsto en los supuestos del 263. ¿Se acuerdan que es cuando se exige, ¿sí? Cuando se exige una expresión de voluntad, por ejemplo, un emplazamiento, si yo guardo silencio, se entiende como que presta conformidad. Bueno, en el caso de los actos jurídicos, salvo que estén en el 263, el silencio no es expresión de voluntad. La regla es que no lo es. Eso lo tienen que tener claro. ¿Sí? Eso entonces es el principio de libertad de forma. Un tema que está en el programa también es la cuestión de la diferencia entre forma y prueba, porque ahora vamos a ver los distintos tipos de formas y las tengo que diferenciar para que no los mezclemos. Ahora van a ver por qué. Porque muchas veces justamente se confunden porque tienen características similares, la forma y la prueba. La prueba, como definición, es el conjunto de elementos mediante los cuales puede demostrarse la existencia y contenido del acto. Puede demostrarse la existencia y el contenido del acto. O también otra posible definición es el conjunto de medios que se emplean en un proceso para demostrar después los hechos invocados. ¿Sí? Es una forma de comprobar una situación que existió. ¿Sí? Hay
muchas formas de probarlo, no necesariamente tiene que ser algo escrito, por eso tenganlo en cuenta para cuando veamos ahora pues, la definición de forma. Eso puede ser un montón de elementos que se pueden utilizar. En cambio, la forma instrumental, por ejemplo, es cuando el sistema jurídico nos exige que para la validez del acto tenga esta determinada forma. Y también para la prueba. Y por ejemplo, cuando se nos exige una forma, es cuando la forma instrumental es cuando el sistema jurídico nos exige para la validez de ese acto que tenga una forma determinada. Y que muchas veces esa forma va a ser necesaria tanto como para la validez como para la prueba de ese acto. Entonces, ahora es cuando se van a empezar a entrecruzar. Nosotros tenemos dos tipos de formas, en principio, que son la forma ad probationem y la forma ad solemnitatem. Lo voy a escribir por la duda. Dos tipos de formas. Ahí lo pusimos. Y ad solemnitatem. Acá es cuando las formas exigidas empiezan a cobrar importancia, ¿sí? Dijimos, tenemos los actos que se pueden hacer por cualquier forma. En aquellos actos que se exigen forma, tenemos estos dos tipos. La forma como prueba y la forma como solemnidad. Cuando la forma para el acto es solemne, en el caso de que ese requisito que me exige la ley no se haya cumplido, está afectada la validez del acto y puede ser susceptible de una nulidad. Buenas tardes. Buenas tardes. En cambio, cuando en el acto la forma es exigida ad probationem, aunque ese requisito no se haya cumplido, el negocio es válido y después puede suplirse en todo caso por otro medio de prueba la cuestión de la voluntad de las partes, ¿sí? Es totalmente válido. En este caso puede ser susceptible de una nulidad, porque es más importante. Perdón, aunque Sí. no se haya cumplido. Aunque no se haya cumplido, el acto es válido, pero en todo caso después lo que se les va a dificultar es la prueba del acto, ¿sí? Por ejemplo, hay actos que tienen que ser sí o sí por escrito, por ejemplo. Yo puedo, ustedes después van a ver contratos, van a ver que los contratos no necesariamente tienen que ser escritos, muchas veces pueden ser verbales. Un contrato es un acto jurídico, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay contratos que pueden hacerse informalmente, que no necesitan ni escribirse. ¿Qué pasa? Ahí el acto va a ser totalmente válido si yo no lo hago por escrito, porque nadie me lo exige. Ahora, el problema lo voy a tener después cuando quiera probar la existencia de ese acto. Pero el acto es válido, después lo tendré que probar. Ahora, hay otros actos, que ahora vamos a ver ejemplos, porque además dentro de esto hay otras subespecies, que si no se, por ejemplo, hay actos que tienen que ser sí o sí por escritura pública. ¿Sí? Si ese acto no es por escritura pública, puede ser nulo, ¿sí? Igual después tenemos, dentro de estos solemnes hay dos tipos, pero bueno, como una primera introducción. Si no es por escritura pública, el acto no es válido, puede ser anulado. El código no les va a decir específicamente, bueno, este acto es, es una distinción más bien doctrinaria, pero sí, cuando leen el artículo se van a ir dando cuenta, bueno, en este acto me exige expresamente una forma, ¿sí? Al leerlo se van a dar cuenta. Lo más fácil de darse cuenta son estos que les digo yo, que vamos a ver un poquito más adelante, de los que tienen una exigencia de escritura pública, una exigencia que sea por escrito, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que siempre ante la duda de la interpretación, de si es aprobaciones o solemnitatem, siempre se va a entender que fue la forma, fue aprobaciones, justamente para ir más por la validez del acto,
¿sí? Ante la duda, la forma fue así, fue para la prueba solamente. Porque se busca siempre que los actos en lo posible se sostengan y no que se decreten números. Bueno, justo acá. En los ejemplos de Alsolitaten son el 969 y el 1017 del Código Civil y Comercial, que son estos, los voy a leer para que vean cómo el mismo artículo... ¿Podés repetir los artículos? Sí, 969 y 1017. Estamos en la parte de contratos. 969. Contratos formales. Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Este igual lo vamos a ver más adelante porque es una de las subdivisiones de los contratos con solemnidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. ¿Sí? Y el ejemplo es el 1017, que son los contratos que tienen que hacerse por escritura pública, que antes era el 1184. Escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública. Los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial administrativa. Contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública. Los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición de ley deben ser otorgados por escritura pública. ¿A qué se refiere esto también? Las partes, así como hay libertad de forma, también ellas pueden pactar que ese contrato tiene una forma que ese acto tiene una forma determinada. Pueden poner más exigencias que la ley establece, ¿sí? Si yo me pongo de acuerdo con la otra parte, que yo quiero que sea por escritura pública para la validez, aunque la ley no esté estipulado, es totalmente válido por el principio que vimos de libertad, ¿sí? De las partes siempre pueden pactar una exigencia mayor para la validez. Bueno, ese básicamente es como el ejemplo clásico de los actos ad solemnitatem. Tenemos una distinción también de forma. Dentro de la forma, que es la forma legal y la convencional, que tiene un poco que ver con esto que les dije recién. Esta imposición de formas que puede emanar de la ley, o sea que puede ser legal, propiamente dicha, o de la convención de las partes, que en este caso sería convencional, la imposición de las formas del acto. Lo que sí nunca van a poder hacer las partes es, en aquellos casos que sí está establecida una forma específica, cambiarla, porque ahí sí, digamos, estamos corriendo el riesgo de que sea nulo el acto. Lo único que pueden pactar justamente es establecer requisitos mayores a los que establece la ley. La convención nunca puede ser por debajo de lo que la ley exige, ¿sí? Eso lo tienen que saber de convencional y legal. Entonces ahora vamos a ver la clasificación más importante, que es la que le leí recién, que es clasificación entre actos formales y no formales. Está relacionado con estos actos. Probablemente en solemnidad. Actos formales y no formales. Es en el artículo que les leí primero.
la clasificación que está en el código. Perdón, La que vemos, sí. perdón, ¿esta clasificación está contenida en qué artículo? En ¿En el- 4 era el que dije primero? No me acuerdo. Sí, en el que le era el 9, no. 969 y 1017. 969, ya te digo. Porque yo todavía los artículos en el código. Sí, 969 y 1017 no era. ¿Dónde están los ejemplos? Yo te digo. Yo dijo 99 y 1017. Sí. Es el primero de los dos que nombré. Sí, Ah, entonces 969. y 1017. gracias. Sí, 969. Digamos, después de haberle dado esa introducción de los dos tipos de actos que hay, digamos, nuestro código los establece así. Los clasificamos en formales y no formales, y dentro de los formales están los solemnes y no solemnes. ¿Sí? Ahora les voy a decir cuál es cada uno. Van a ver que se repite mucho las cuestiones que les vine diciendo recién, ¿no? Pasa que son todas clasificaciones a los fines del estudio de la materia, que, digamos, estamos hablando de lo mismo, de formas, pero que para el entendimiento los vamos clasificando de distintas formas, para la redundancia. En este caso estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la forma de los actos, pero acá los clasificamos según su formalidad o su informalidad. Antes los clasificamos según si era necesaria, buenas tardes, si la forma era necesaria o no para su validez. Acá lo estamos clasificando según la forma exigida, si es formal o no formal. Los actos formales son los que tienen la forma específica requerida por una forma específica requerida por la ley. ¿Los formales? Sí, los formales. Ya sea para su validez o para su prueba. Y después tenemos los actos no formales, que son los que pueden efectuarse bajo cualquier tipo de forma. Y que las partes pueden establecer cuáles son los requisitos. ¿Sí? Un ejemplo de acto formal es un testamento, el matrimonio, ¿sí? Porque contiene ciertos elementos que si no se cumplen, el acto no es válido. ¿Sí? El matrimonio no es otorgado ante un oficial público, con consentimiento de las dos partes, ¿sí? En las cuales prestan su consentimiento ante él, firman el acto no es válido. ¿Sí? El testamento tiene que tener una cierta forma, en principio los que están hechos, hay algunos que pueden hacerse de puño y letra, pero aquel que se otorga por escritura pública en realidad es el correcto. En cambio, actos no formales son básicamente todos los que tienen que ver con la espera de contratos, ¿sí? Porque en los contratos, ustedes después cuando vean la materia en particular van a ver que rige, ¿sí? Las partes pueden establecer, siguiendo los lineamientos generales, cualquier tipo de forma, y no afecta de ninguna forma su validez. Dentro de los formales tenemos una subclasificación entre aquellos formales solemnes y aquellos formales no solemnes. La diferencia va a ser qué pasa, se da por qué pasa si hay alguno de los elementos que faltan, que es lo que puede suceder. En aquellos solemnes, la forma que me exige la ley, la falta de la forma que me exige la ley, mejor dicho, lo que me genera es la nulidad del acto. Los formales solemnes, si no cumplo con los requisitos, el acto es nulo. Sí, si no cumple con los requisitos que me pide la ley para ese acto en específico, el acto es nulo. Los formales solemnes. Aunque yo después pueda probar que ese acto sí existió, se celebró, si no tenía la forma, no se hizo por escritura pública, por ejemplo, bueno, justo ese es el caso, porque hablando de matrimonio, no se hizo ante un oficial público, es nulo, ¿sí? Uno de la escritura pública es un ejemplo de no solemne. En cambio, los formales no solemnes son aquellos casos en los cuales, si bien sí se exige una forma específica, la ley la exige, ¿no? La ausencia no acarrea la nulidad por sí misma del acto. Lo
que impide es que yo no pueda tener inmediatamente los efectos de ese acto. Porque lo que sí me genera es una obligación de las partes de cumplir con esa omisión de forma que se tuvo en un principio, ¿sí? No me genera la nulidad del acto, sino un compromiso de las partes de subsanar y, digamos, por ejemplo, en el caso de la escritura pública, el acto tenía que hacerse por escritura pública y no se hizo, bueno, tener entre las partes una obligación de que ese acto se va a cumplir, aunque el otro no quiera, haciéndose la escritura pública, pero no es nulo. Como que se puede subsanar igualmente, en forma posterior. Y si no lo subsanan voluntariamente, la otra parte va a tener la posibilidad de exigirle al otro que se haga en la forma correcta. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de, digamos, de estas exigencias en la formalidad? No estamos hablando de los formales, de los no formales, estamos hablando de los actos formales. ¿Por qué tantos recaudos y tantas sanciones para el caso de que no se cumplan alguno de esos requisitos? Hay dos cuestiones, porque nosotros dentro de los actos jurídicos en el derecho privado tenemos actos jurídicos patrimoniales y actos jurídicos extrapatrimoniales, que la mayoría son los que tienen que ver con el derecho de familia. Entonces, según el tipo de acto, podemos encontrar dos fundamentos distintos. Lo que tiene que ver con lo patrimonial, lo que se busca es justamente evitar que la persona que está celebrando el acto sea negligente o lo haga sin pensar, ¿sí? Generalmente estas exigencias se dan para actos importantes. Una donación, ¿sí? Lo que busca el derecho es que esta persona reflexione y al exigirle más requisitos también cuida que ese acto se esté haciendo correctamente, ¿sí? Por ejemplo, por ahí el escribano le va a exigir alguna cuestión más que firmar solamente, ¿sí? Le va a pedir que acompañe algún certificado de ignición de bienes, ¿sí? Se va a controlar como que el acto se haga de una forma más correcta. Y que, digamos, de forma que no se termine perjudicando a la persona que lo hace o que afecte su patrimonio. Y por otro lado, como les decía, tenemos los actos extrapatrimoniales, que son más del derecho de familia, que tienen que ver con que al Estado le interesa estos actos que justamente constituyen o modifican situaciones de la vida de las personas, ¿sí? Un matrimonio está modificando el estado civil de una persona, el reconocimiento de un hijo, ¿sí? Son cuestiones que hacen al orden público. Por eso el Estado quiere que tenga ciertos requisitos, ciertos recaudos para su validez. Esos son los fundamentos. Entonces vamos a ver lo que tiene que ver con los no solemnes, cuáles son los efectos del incumplimiento de las formalidades. Algo les adelanté recién, lo vamos a ver mejor. Acá cobra importancia el artículo 285 del Código Civil y Comercial. Claro, el incumplimiento de las formalidades en los solemnes y no solemnes. Estamos en toda la sección de actos jurídicos. 185 dice forma impuesta. Se llama así también, forma impuesta. El artículo dice: el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. ¿Sí? Acá estamos con esta definición. Está hablando de los actos no solemnes, que eran aquellos que yo podía, ¿sí?, confirmar después con el cumplimiento del acto, ¿sí?, que eran, aunque no se hayan cumplido con la forma exigida, no quedan concluidos como tales, pero valen como acto en que las partes se obligan a cumplir con la expresada formalidad, salvo que se exijan bajo pena de nulidad. En este caso, que son solemnes, esta cuestión no va a poder hacerse. ¿Qué es lo que me genera entonces? Se ve mucho en los juicios, esto es el ejemplo claro de los juicios de escrituración, ¿sí?
que capaz le suena más familiar y no como un artículo tan lejano. Cuando las partes firman un boleto de compra-venta, digamos, para hacer la transferencia de un bien, yo solamente lo puedo hacer por escritura pública. El boleto de compra-venta se entiende como que es una promesa de celebrar la escritura. Y tenemos un claro ejemplo de un acto formal no solemne. Las partes firman el boleto de compra-venta, ¿sí? Ahí dicen, bueno, nosotros celebramos el acto, claro, y nos comprometemos a ir al escribano a celebrar la escritura traslativa de dominio. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces eso se cumple, pero a veces sucede que por un motivo X, una de las dos partes no quiere concurrir a celebrar el acto. Hasta que la escritura no se haga, el acto jurídico de la transferencia del dominio no existe. Lo que se genera así es aquel que se vio perjudicado poder iniciar una acción, ¿sí? Por eso habla de que nace una obligación de las partes. Siempre para que yo pueda iniciar una acción tiene que haber una obligación de la otra parte que esté incumplida. Entonces me genera la obligación del otro, por lo tanto yo se la puedo exigir de ir y escriturar. Y en el caso de que esa persona no lo haga voluntariamente, la puede sufrir el juez, ¿sí? Esa es la diferencia entre el incumplimiento de las formalidades entre los no solemnes y los solemnes. El clásico es el de la falta de escritura pública, que genera la obligación de la otra parte de presentarse a cumplirlo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los efectos del acto recién se van a producir a partir del momento en que se otorga la forma correctamente. ¿Sí? No podemos exigir, digamos, por ahí no se ve tan claro en una compraventa, pero hablemos de tal vez algún tipo de contrato en que se reconocía algún tipo de derecho, que tenía que ser por escritura pública, por ejemplo. Hasta que no esté hecho en escritura pública no tiene efecto y no lo puedo establecer en forma retroactiva a otro momento, ¿sí? Recién va a empezar a producir los efectos desde el momento en que se hace en la forma correcta. Y eso también tienen que tenerlo en cuenta. No desde el momento en que se celebra el acto, ¿sí? Más de esto, respecto de esto, no haría falta, porque son más que nada ver ejemplos que los van a ver más en el caso concreto. Y la verdad que están dispersados por todo el código y sobre todo cuando el principio es la libertad de formas, salvo que específicamente nos digan que tiene que ser formal. Los más clásicos son los que les di, el tema de la escritura. Tenemos que ver también la diferencia entre documento e instrumento, porque la clase que viene lo que van a ver es documentos privados y públicos. Es como la introducción de lo que van a ver la clase que viene. Diferencia entre documento e instrumento. No, a los que no estuvieron cuando apenas llegué, la clase de hoy ya es del segundo parcial. Ya el tema de hoy entra para el segundo parcial. Esto me falta solo. Ahora se para todo. Claro, la clase que viene habla de clasificación de los instrumentos públicos, particulares y privados, instrumentos públicos, concepto de navegación legal. Igual vamos a ver un poco de lo que son los instrumentos públicos, como una introducción. Documento e instrumento son parecidos, pero no son lo mismo, ¿sí? Sí tienen cosas en común. Digamos, los dos son cosas, entre comillas, son cosas, como gracias, pero sí cosas como en el derecho civil, en el marco del 227 del Código Civil, en el sentido que son cosas muebles, y son demostrativos de la existencia de negocios o hechos jurídicos, los dos. Eso tienen en común. ¿Sí? Representan demostrativos de la existencia de negocios o hechos jurídicos, tanto un documento como un instrumento. Pero en realidad, si bien tienen similitudes, lo que hay es una relación género-especie, ¿sí?
En realidad el instrumento es un documento, ¿sí? Es un tipo de documento. Son parecidos, pero no son lo mismo. La definición de documento, van a ver que es más amplia. Dice, es toda cosa que sea producto de un acto humano perceptible con los sentidos que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera. Repito, que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera. ¿Sí? Es cualquier elemento que yo pueda utilizar para probar que un acto existió. Puede ser algo jurídico o no. ¿Sí? Un documento es justamente eso, más amplio, no tiene que ver solamente con el derecho. ¿Sí? Pero en lo que es un expediente judicial, un documento, por eso habla de prueba indirecta histórica, ¿sí? Porque yo lo que hago en un expediente es demostrarle al juez que lo que yo digo que pasó, pasó. Y la forma de hacerlo es con pruebas, y un tipo de prueba es la documental, ¿sí? Pero los documentos en forma genérica no son solamente los jurídicos. En cambio, el ámbito del instrumento es más restringido. O sea que sí o sí tiene que ser algo escrito. Y los instrumentos ahora se los doy como introducción de lo que van a dar la clase que viene y ya queda poquito. Los instrumentos también tienen una clasificación según sean privados, públicos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estamos con formas. Entonces, por eso les doy esta definición de instrumentos para que sepan cuáles son las formas que tiene que tener un instrumento privado de un instrumento público, ¿sí? Hay tipo, es medio lío, pero para eso se la voy a describir. Hay 3 tipos de instrumentos. Tenemos los instrumentos privados, los instrumentos particulares no firmados y los instrumentos públicos. Entonces, tenemos los privados. Particulares no firmados. Y los públicos. En realidad, privados también se les puede decir instrumentos particulares firmados, ¿sí? Porque en realidad por lo que están conformados, ¿sí? Son instrumentos, digamos, firmados por las partes que no tienen las características de los públicos, ¿sí? Son entre particulares, entre personas comunes, no tienen ningún tipo de exigencia, pero se llaman privados porque tienen firma. En cambio, ahora les voy a dar ejemplos para que lo vean más claro. Después tenemos instrumentos particulares no firmados, que también representan un acto jurídico que existió. La diferencia es que no tienen firma. El más claro es un boleto de colectivo, el ticket de no el de tarjeta, ¿no? Pero el ticket que le da un comercio cuando compra algo, ¿sí? Es un instrumento que prueba que hubo un acto jurídico entre esas dos partes, pero que no tiene firma. Los privados son los contratos, básicamente, aquellos contratos que yo firmo. Y los públicos son los que están previstos por el 289 del Código Civil y Comercial.
instrumentos públicos, empieza ese título. Dice, son instrumentos públicos las escrituras públicas y sus copias o testimonios. Los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establece la ley y los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las leyes que autorizan su emisión. Estos instrumentos públicos tienen requisitos también, que están en el artículo 290, es la forma de identificarlos. Los requisitos de validez del instrumento público son, primero, la actuación de un oficial público. En forma genérica habla de oficial público, ¿sí? Porque un expediente es un instrumento público, una partida de nacimiento es un instrumento público, lo importante es que esté actuando un oficial público. Digamos, no es un particular, está, al menos una de las partes del acto tiene que tener esta característica. Y la actuación de este oficial público tiene que darse en los límites de sus atribuciones y su competencia, ¿sí? Si el oficial el juez de paz casa a una persona en un lugar donde no tiene sus funciones, el acto no es válido, ¿sí? Tiene que ser en el marco de su competencia, en el marco de su jurisdicción, porque cada oficial público tiene una determinada área de actuación. A eso se refiere. Y el otro requisito es la firma del oficial público de las partes, o en su caso de sus representantes, ¿sí? Si alguno de ellos no firma, se firmará ruego y el instrumento carece de validez para todos, ¿sí? Entonces, los dos elementos importantes de los instrumentos públicos son la intervención de un oficial público y la firma del oficial y de todas las partes, o sus representantes. Acá está lo de los instrumentos privados y particulares no firmados. Estos ambos se ven regidos por el 287. El 287 dice: los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, bueno, se llaman instrumentos privados. Me encanta porque el código trae un montón de definiciones que el anterior no traía. Está bueno, a mí me gusta el código nuevo. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de palabra, la palabra y la información. Lo que hace también es traer justamente, digamos, todas las novedades, no sé, para abrir la posibilidad de probar estos actos jurídicos por otros medios, justamente grabaciones, videos, ¿sí? Los está incluyendo como instrumentos particulares no firmados. No es solamente lo escrito lo que yo puedo tener como válido. El 288 sigue, firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. A ver, si bien estamos hablando de los casos en los que están firmados, la firma obviamente es importante. En el caso de desconocimiento uno siempre puede después hacer algún tipo de pericia, pero en este caso que es exigida es la representación de la expresión de voluntad, de que estuvo de acuerdo y por eso firmó, ¿sí? Esto es como muy obvio lo que les estoy contando, pero es importante. Y lo bueno es que incorporó la cuestión de firma digital, que al menos, yo sé que se está implementando mucho menos lo que es el Poder Judicial. La idea es que ahora sea todo por firma digital o que de a poco los expedientes sean informáticos. Pero no cualquiera puede hacer la firma digital, tiene ciertos requisitos, tiene que usar un token, se llama, tiene que tener una clave, pero se puede firmar digitalmente, le está aceptando como una forma de firma de instrumentos. En ese caso sería un instrumento público igual, porque está en el expediente. Los libero. Les dije que la clase iba a ser cortita y que iba a ser concreta.